Nadie imaginó que la bandolera más temida de Andalucía entregaría su corazón al capitán de la guardia enviado a capturarla, y que ese amor imposible entre el crimen y la justicia cambiaría el destino de las montañas para siempre. En las sierras salvajes de Andalucía, donde el año era 1856 y las montañas escondían a quienes la ley perseguía, vivía Carmen Vargas, una joven bandolera de 24 años, cuya fama era tan grande como su habilidad con la pistola era mortal. Su piel bronceada por el sol implacable del sur, sus ojos negros como la noche sin luna, que podían matar con una mirada o seducir con un parpadeo, y su cabello negro azabache que llevaba recogido bajo un sombrero de ala ancha, cuando cabalgaba por los caminos polvorientos, asaltando diligencias. Era hija de Miguel Vargas, el bandolero más legendario de Andalucía, quien había muerto colgado en la plaza de Ronda, cuando Carmen tenía 16 años, y de Dolores Vargas, una gitana que había enseñado a su hija a leer el destino en las cartas y a no confiar nunca en la justicia de los ricos. Carmen había crecido en las montañas de la serranía de Ronda, donde los bandoleros eran héroes para los pobres y enemigos mortales para los terratenientes que explotaban a los campesinos hasta dejarlos sin nada. Su infancia había sido una mezcla extraña de libertad salvaje y violencia constante. Había aprendido a montar antes de caminar correctamente. Había aprendido a disparar antes de aprender a escribir. Y había aprendido que la ley española no protegía a gente como su familia, solo los perseguía, los colgaba, los dejaba morir en prisiones horribles. Cuando tenía 12 años había visto a su padre ser ejecutado públicamente, mientras los ricos aplaudían y los pobres lloraban en silencio aterrorizados de mostrar simpatía. Ese día algo se había roto dentro de Carmen. Había jurado que vengaría a su padre, que haría pagar a los ricos que se aprovechaban de los pobres, que nunca dejaría que la justicia corrupta la capturara viva. Para cuando cumplió 20 años, ya lideraba su propia banda de bandoleros. Eran 12 hombres leales que la seguían no solo porque era hija de Miguel Vargas, sino porque había demostrado ser tan astuta como su padre, tan valiente como cualquier hombre, y más despiadada cuando era necesario. Asaltaban diligencias que llevaban dinero de los terratenientes, robaban caballos de las haciendas grandes, secuestraban a ricos por rescate, que luego repartían entre los pueblos pobres que los protegían de las autoridades. Carmen se había convertido en leyenda. Las madres amenazaban a sus hijos diciendo que Carmen Vargas vendría por ellos si no se portaban bien. Los ricos temblaban cuando escuchaban el nombre de la bandolera negra, como la llamaban por el caballo negro que montaba y la ropa oscura que siempre llevaba. Pero los pobres susurraban historias de cómo les había dado comida en inviernos duros, cómo había pagado deudas para evitar que perdieran sus tierras, cómo era como Robin Hood femenino en las montañas andaluzas. Las autoridades la odiaban con pasión que rayaba en obsesión. Había escapado de docenas de emboscadas. Había matado a más de 10 guardias y soldados en tiroteos. Había humillado al gobierno una y otra vez. La reina Isabel II había ordenado personalmente que se pusiera fin al reino del terror de Carmen Vargas, ofreciendo 1000 reales de recompensa por su captura viva o muerta. Pero nadie había logrado acercarse siquiera. Los guardias locales tenían miedo de ir tras ella. Los soldados que enviaban desde Madrid no conocían las montañas y terminaban perdidos o muertos. Necesitamos a alguien especial, había dicho el gobernador de Málaga. Alguien que no tenga miedo de una mujer bandolera, alguien con experiencia militar real.
Y fue así como trajeron a capitán Rafael de Mendoza, y con su llegada todo cambió. Rafael de Mendoza era un oficial militar de 30 años que había servido en Cuba durante las guerrillas independentistas. Había visto combate real, no solo ejercicios. Sabía cómo luchar contra enemigos que se escondían en terreno difícil, que usaban tácticas de guerrilla, que tenían apoyo de población local. Era alto con complexión muscular endurecida por años de campaña militar. Tenía cabello castaño oscuro que mantenía corto, ojos grises como el acero que habían visto demasiada muerte para su edad, y rasgos serios marcados por una cicatriz que cruzaba su ceja izquierda, recuerdo de un machete cubano que casi le había matado. Era conocido por ser implacable en combate, pero también por tener código de honor extraño en tiempos donde muchos oficiales eran simplemente brutos uniformados. No torturaba prisioneros, no atacaba civiles, y creía que la ley, aunque imperfecta, era preferible al caos de la anarquía. Su primer día en Ronda, el gobernador lo había llamado a su oficina en el Alcázar. Capitán Mendoza, había dicho con alivio evidente. Gracias a Dios finalmente alguien competente. Necesito que capture a esa maldita bandolera antes de que haga que mi gobierno parezca completamente incompetente. Cuénteme sobre ella, dijo Rafael sin emoción. Sus tácticas, sus patrones, sus debilidades. El gobernador había extendido un mapa marcado con docenas de ubicaciones. Ataca aquí, aquí y aquí. No hay patrón, obvio. Mueve su campamento constantemente. Tiene informantes en todos los pueblos. Los campesinos la protegen, porque les da dinero robado pensando que es alguna heroína, en lugar de la criminal asesina que es. ¿Cuántos hombres tiene?, preguntó Rafael. 12, tal vez 15, respondió el gobernador. Todos bandidos experimentados. Pero lo peligroso es ella misma. Es inteligente despiadada, y los hombres la siguen porque la aman o la temen, o ambas cosas. Rafael había estudiado el mapa en silencio. Necesitaré total libertad de acción, dijo finalmente, sin interferencia política, sin tener que pedir permiso para cada movimiento. La tiene, confirmó el gobernador. Solo tráigamela muerta o viva, no me importa cuál. Las primeras semanas, Rafael estudió todo sobre Carmen y su banda. Habló con víctimas de sus asaltos, escuchando sus descripciones de cómo operaba. Estudió los lugares donde había atacado, buscando patrones que otros habían perdido. Y lo más importante, cabalgó por las montañas, solo a veces con solo un guía local, aprendiendo el terreno donde ella era reina. Los guardias pensaban que estaba loco por ir con tan poca protección, pero Rafael sabía que un grupo grande nunca la sorprendería. Ella tenía ojos en todas partes. Necesitaba pensar como ella, moverse como ella, para tener alguna oportunidad. Pasaba días en las montañas durmiendo bajo las estrellas, comiendo raciones frías, observando los pueblos pequeños donde sabía que ella tenía apoyo. Y gradualmente comenzó a ver cosas que otros habían perdido. Comenzó a notar que aunque sus ataques parecían aleatorios, siempre ocurrían dentro de cierta área. Comenzó a comprender que tenía campamento base en algún lugar profundo, en las sierras donde se retiraba después de cada asalto. Fue en su cuarta semana cuando finalmente la vio por primera vez. Había encontrado rastro fresco de caballos múltiples en un sendero poco usado que llevaba hacia las montañas más altas. Siguió el rastro cuidadosamente manteniendo distancia hasta que llegó a un claro pequeño, escondido entre riscos donde vio humo de campamento. Rafael se acercó silenciosamente usando cobertura del bosque hasta que pudo observar el campamento con su catalejo militar. Había tal vez 8 hombres visibles
limpiando armas, preparando comida, jugando cartas, y entonces la vio. Carmen estaba sentada en una roca grande, revisando lo que parecía ser un mapa. Vestía pantalones de montar, no las faldas que la sociedad esperaba de las mujeres, botas altas de cuero, una camisa blanca abierta en el cuello que mostraba su piel bronceada, y 2 pistolas en su cinturón. Su cabello negro caía suelto sobre sus hombros, en lugar de estar recogido, y había algo en la manera como se movía, que hablaba de absoluta confianza en su dominio de este mundo de hombres violentos. Rafael supo que podría llamar refuerzos, rodear el campamento, capturarla o matarla allí mismo, pero algo lo detuvo. Tal vez era curiosidad profesional sobre esta mujer que había desafiado al gobierno durante años. Tal vez era algo más que no quería examinar demasiado de cerca. En lugar de atacar, simplemente observó, memorizando la ubicación, memorizando las rutinas del campamento, planeando su siguiente movimiento. Carmen se levantó súbitamente como si hubiera sentido su presencia. Giró mirando directamente hacia donde Rafael estaba escondido a 200 metros de distancia. Era imposible que pudiera verlo entre los árboles, pero de alguna manera parecía saber que estaba allí. Dijo algo a sus hombres que inmediatamente agarraron sus armas y comenzaron a dispersarse en patrón defensivo. Rafael supo que era tiempo de irse, se retiró silenciosamente, pero cuando miró atrás una última vez vio que Carmen seguía mirando en su dirección con algo que podría haber sido sonrisa en su rostro. Durante los siguientes días Rafael continuó su vigilancia del área y comenzó a ver señales de que ella también lo estaba estudiando a él. Encontraba pequeñas marcas dejadas deliberadamente, una piedra apilada de cierta manera, un pañuelo rojo atado a un árbol, y una vez encontró una nota clavada a un árbol con un cuchillo que decía en letra femenina elegante: el capitán de Cuba camina bien para ser de ciudad, pero las montañas tienen ojos, firmado la bandolera negra con un dibujo pequeño de corazón atravesado por puñal. Rafael no pudo evitar sonreír cuando leyó la nota. Esta mujer tenía sentido del humor, además de habilidad mortal, y en lugar de enfurecerlo el desafío lo intrigaba de maneras que no había anticipado. El verdadero encuentro cara a cara sucedió 3 semanas después, durante lo que debería haber sido emboscada perfecta. Rafael había recibido información de que Carmen planeaba asaltar una diligencia que llevaba dinero del cobrador de impuestos de Ronda a Málaga. Había preparado trampa cuidadosa con 20 soldados escondidos a lo largo del camino esperando el momento perfecto para capturarla. La diligencia avanzaba por el camino polvoriento rodeada de montañas a ambos lados cuando de repente 3 jinetes con pañuelos cubriendo sus caras aparecieron bloqueando el camino. El conductor detuvo los caballos y los bandoleros gritaron las órdenes habituales para que bajaran el dinero. Rafael estaba a punto de dar la señal para que sus hombres atacaran cuando notó algo extraño. Los bandoleros eran demasiado pequeños, sus voces demasiado agudas. Se dio cuenta en ese momento que no eran hombres sino mujeres disfrazadas, y más importante, Carmen no estaba entre ellos, era distracción. Giró rápidamente mirando hacia las montañas sobre ellos y allí la vio. Carmen estaba sentada en su caballo negro en un saliente alto, observando toda la escena con catalejo propio. Había sabido sobre la emboscada y había enviado señuelos mientras ella observaba desde seguridad. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Rafael levantó su mano en saludo sarcástico. Carmen devolvió el gesto y luego hizo algo que sorprendió a todos. Puso 2 dedos en su boca y dio un silbido agudo que resonó por las montañas. Inmediatamente las 3 bandoleras en el camino giraron sus caballos y galoparon hacia cobertura mientras desde las montañas a ambos lados del camino comenzaron a llover disparos sobre los soldados escondidos de Rafael. Había sido contraemboscada perfecta. Carmen había sabido exactamente dónde Rafael había colocado sus hombres y había colocado tiradores propios en posiciones superiores. El tiroteo que siguió fue breve pero intenso. 2 de los soldados de Rafael fueron heridos antes de que pudiera ordenar retirada. Mientras se retiraban en orden, vio a Carmen todavía sentada en su caballo en el saliente observándolos irse con lo que definitivamente era sonrisa de satisfacción en su rostro. Esa noche de regreso en Ronda, Rafael tuvo que explicar al gobernador furioso cómo había sido completamente superado por una mujer bandolera. Fue humillante, pero también tuvo que admitir cierta admiración por su enemiga. Era mejor de lo que había anticipado, mucho mejor. Sabía que la guerra entre ellos apenas había comenzado y que el próximo movimiento sería suyo. Lo que Rafael no sabía era que Carmen también estaba pensando en él esa noche, sentada alrededor del fuego del campamento mientras sus hombres celebraban la victoria. Ella estaba inusualmente callada. «¿Qué pasa, jefa?», preguntó Paco, su segundo al mando, un hombre mayor que había cabalgado con su padre. «¿Estás preocupada por ese capitán?». Carmen miró el fuego con expresión que Paco no podía interpretar. «Es diferente», dijo finalmente.
Los otros eran estúpidos o cobardes o ambos. Pero este hombre es peligroso, piensa como soldado real, no como guardia de pueblo, y lo que es peor, creo que me entiende de maneras que no me gustan. Paco escupió en el suelo. Entonces lo matamos en la próxima oportunidad simple. No es simple, respondió Carmen. Ese hombre tiene código de honor. Vi cómo ordenó a sus soldados que ayudaran a los heridos, primero antes de perseguirnos. La mayoría de los oficiales habrían dejado que se desangraran para continuar la persecución. Hay algo diferente en él. Suena como que estás admirando al enemigo, dijo Paco con tono de advertencia. Carmen lo miró con ojos que brillaban peligrosamente a la luz del fuego. Puedes admirar a un enemigo y aún así matarlo si es necesario, respondió. Pero es más peligroso subestimarlo. Durante las siguientes semanas se convirtió en juego mortal de ingenio entre ellos. Rafael intentaba predecir dónde atacaría Carmen. Carmen cambiaba sus patrones constantemente para mantenerlo adivinando. Cada uno estudiaba al otro buscando debilidades, buscando patrones. Comenzaron a dejar mensajes el uno para el otro en lugares que sabían que el otro encontraría. No eran amenazas sino algo más extraño, casi conversaciones. Rafael escribió sobre por qué había elegido ser soldado, sobre su creencia de que la ley imperfecta como era todavía era necesaria para evitar que la sociedad colapsara en violencia caótica. Carmen escribió sobre la injusticia del sistema, sobre cómo los ricos robaban legalmente a los pobres, sobre cómo ella solo redistribuía lo que había sido robado primero. Eran argumentos que ninguno convencería al otro, pero había algo en el acto mismo de comunicarse que creaba conexión extraña entre enemigos. Fue en una noche de luna llena 2 meses después de su primer encuentro cuando finalmente hablaron cara a cara sin violencia entre ellos. Rafael había ido solo como a menudo hacía a un pueblo pequeño donde sabía que Carmen tenía contactos, esperaba tal vez atraparla cuando viniera a recoger información o suministros. Estaba sentado en la única taberna del pueblo bebiendo vino malo cuando notó que todos los otros clientes súbitamente encontraban razones para irse. En minutos estaba completamente solo excepto por el tabernero, quien también desapareció en la cocina trasera. Rafael supo inmediatamente lo que significaba, puso su mano en su pistola y esperó. La puerta se abrió y Carmen entró sola, sin armas visibles, vestida como campesina normal, no como bandolera. Se sentó en la mesa frente a Rafael con movimiento fluido. Capitán Mendoza, dijo con voz que era más suave, más educada de lo que había esperado. Qué valiente o qué estúpido venir aquí solo. Podría decir lo mismo sobre ti, respondió Rafael. Viniste aquí sabiendo que estoy aquí, ¿por qué? Carmen sonrió pero no llegó a sus ojos. Curiosidad, admitió. Quería ver de cerca al hombre que ha estado persiguiéndome durante 2 meses. Quería entender qué te hace diferente de los otros. ¿Y qué has descubierto?, preguntó Rafael. Que eres peligroso, respondió Carmen, porque no eres solo soldado siguiendo órdenes. Realmente crees en lo que haces. Eso te hace mucho más difícil de predecir, de manipular. Rafael estudió su rostro a la luz de las velas sucias que iluminaban la taberna. Y yo he descubierto que tú no eres simplemente criminal buscando enriquecerse, dijo. Tienes código propio, tienes razones para lo que haces incluso, si no estoy de acuerdo con tus métodos. Se sentaron en esa taberna durante 2 horas hablando como si fueran 2 personas normales, no enemigos mortales. Hablaron sobre sus vidas, sobre lo que los había llevado a sus caminos respectivos. Carmen le contó sobre ver a su padre ser ejecutado, sobre crecer sin nada, sobre aprender que la justicia era solo palabra que los ricos usaban para oprimir a los pobres. Rafael le contó sobre venir de familia militar pobre, sobre creer que el servicio al Estado era manera de hacer diferencia, sobre ver demasiada muerte en Cuba. No voy a dejar de perseguirte, dijo Rafael finalmente. Es mi deber. Y yo no voy a dejar de robar a los ricos, respondió Carmen. Es mi venganza, mi propósito. Entonces seguiremos este baile hasta que uno de nosotros muera, dijo Rafael. Parece que sí, confirmó Carmen levantándose para irse. Pero fue interesante conocerte, capitán. Casi desearía que estuviéramos en el mismo lado. Yo también, admitió Rafael, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Después de esa noche algo cambió entre ellos. La persecución continuó, pero había algo diferente en ella ahora. Cuando Rafael casi la atrapó en emboscada. Después ella dejó nota que decía: estuviste cerca esta vez, mejor suerte la próxima, firmado con corazón pequeño. Cuando Carmen escapó de trampa que había estado casi perfecta, ella dejó su pañuelo rojo para que él lo encontrara con su perfume todavía en él. Estaban jugando juego peligroso, ambos lo sabían, pero ninguno parecía capaz de detenerse. El respeto mutuo se estaba transformando en algo más peligroso, algo más complicado. Fue 4 meses después de su primer encuentro cuando todo cambió dramáticamente. Carmen había planeado su golpe más audaz hasta ahora. Iban a robar el tesoro del duque de Medina Sidonia, que estaba siendo transportado desde su palacio en Sanlúcar a Madrid bajo fuerte guardia militar. Era operación suicida según Paco, pero Carmen insistió diciendo que ese dinero alimentaría a cientos de familias durante todo el invierno.
Rafael había escuchado rumores del plan a través de sus informantes y había preparado defensa masiva con 50 soldados. Estaba determinado a terminar esto de una vez por todas. El asalto sucedió en paso estrecho perfecto para emboscada. Carmen y su banda atacaron ferozmente usando tácticas de guerrilla que habían perfeccionado durante años, pero esta vez Rafael había anticipado cada movimiento, tenía soldados donde ella esperaba tener ventaja. El tiroteo fue el más violento que habían tenido. Varios de los hombres de Carmen cayeron heridos o muertos. Sus propias fuerzas también sufrieron bajas. Era caos de humo, pólvora, gritos, sangre. Carmen luchó como demonio montada en su caballo negro, disparando con ambas pistolas, dirigiendo a sus hombres con gritos que se escuchaban sobre el estruendo, pero estaban siendo rodeados, superados en número. Rafael vio su oportunidad, gritó órdenes para cerrar la trampa. En minutos la banda de Carmen estaba atrapada sin escape posible. «Ríndanse», gritó Rafael. «No tienen salida, no tiene que morir más gente». Carmen miró alrededor evaluando la situación con velocidad de rayo. Supo que tenía razón, que estaban acabados. Hizo señal a sus hombres que tiraran sus armas. Todos obedecieron excepto un joven llamado Joaquín, quien entró en pánico y levantó su rifle apuntando a Rafael. Todo sucedió en segundos. Rafael vio el rifle subir sus propios soldados. Vieron la amenaza, comenzaron a levantar sus armas para dispararle a Joaquín. Pero antes de que alguien pudiera disparar, Carmen espoleó su caballo directamente entre Joaquín y los soldados, gritando no. El disparo que Joaquín había disparado en pánico pasó silbando cerca de Rafael. Los soldados de Rafael dispararon una descarga, pero en lugar de alcanzar a Joaquín, alcanzaron a Carmen, que había puesto su cuerpo como escudo. Ella cayó de su caballo con 3 balas en su torso. El mundo pareció detenerse. Rafael gritó alto, el fuego corrió hacia donde ella había caído. Joaquín tiró su rifle y huyó hacia las montañas, los soldados demasiado shock para perseguirlo. Rafael llegó a donde Carmen yacía en el polvo del camino, sangrando masivamente de sus heridas. Se arrodilló junto a ella, levantando su cabeza con cuidado mientras sus soldados observaban en silencio. «¿Por qué?», preguntó Rafael con voz quebrada. «¿Por qué te pusiste en medio?». Carmen tosió sangre antes de responder con voz débil. «Porque ese chico tiene 16 años», susurró. «Porque ya he visto suficiente muerte». «Y porque», hizo una pausa respirando con dificultad, «porque no podía dejar que murieras». Sus ojos se encontraron, y en ese momento ambos admitieron silenciosamente lo que habían estado negando durante meses, que en algún momento durante esta persecución extraña se habían enamorado de su enemigo. «No te mueras», dijo Rafael con urgencia. «No te atrevas a morir». Carmen sonrió débilmente con sangre en sus labios. «Siempre supe que morirías en tus brazos, capitán», murmuró. «Solo pensé que sería con tu pistola, no salvándote». Sus ojos se cerraron y su cuerpo se puso flojo. «No», gritó Rafael. «Soldado, médico Aura. Necesito al médico Aura». Pero todos podían ver que era demasiado tarde, las heridas eran mortales. Nadie sobrevivía, 3 balas en el pecho. Los hombres de Carmen que habían sido capturados observaban con lágrimas en sus ojos mientras su jefa moría. Rafael la sostuvo contra su pecho sin importarle que su uniforme se empapara con su sangre. Por primera vez en años desde Cuba sintió lágrimas quemar sus ojos. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Carmen abrió sus ojos una última vez con esfuerzo supremo. «No lo sientes», murmuró casi inaudible. «Vivió libre. Murió eligiendo salvar en lugar de matar. Eso es más de lo que la mayoría consigue». Su mano encontró la de él. Apretó débilmente una vez. Luego su cuerpo se relajó completamente y Carmen Vargas, la bandolera negra terror de Andalucía, había muerto. El silencio que siguió fue total y completo. Incluso los soldados que habían estado luchando contra ella minutos antes sintieron el peso del momento. Habían matado a Leyenda y ninguno se sentía bien al respecto. Rafael se quedó allí sosteniendo su cuerpo durante